mis padres intentaron arrebatarme mi propia camioneta para dársela a mi hermano, pero cuando la justicia los dejó en ridículo y las cámaras mostraron su revancha cobarde, fui yo quien decidió que aprendieran, de una vez por todas, el verdadero precio de intentar destruirme. Me llamo Colton Whitaker, tengo poco más de 30 años y trabajo como mecánico de maquinaria pesada y técnico de grúas. Gran parte de mi vida transcurre en obras en medio de la nada, manejando equipos que pesan más que una casa y haciendo turnos tan largos que a veces olvido qué día es. Mi familia sigue en Tulsa, y Al Whitaker, Marlene Whitaker, y mi hermano menor Travis, el favorito eterno. La dinámica familiar siempre fue simple, yo trabajaba, él recibía. No hacía falta que lo dijeran. Lo entendías desde que ponías un pie en la casa. Después de años viviendo de hotel en hotel, comiendo cualquier cosa que pudiera calentar en una superficie metálica y guardando casi todo lo que ganaba, por fin me di un gusto propio, compré la camioneta que llevaba años soñando. Una Chevy Silverado URST 2022, azul oscuro, líneas limpias, configurada exactamente como yo quería. Cada tornillo lo pagué yo. Entré al concesionario, firmé los papeles y salí manejándola con la sensación de haber cruzado un límite personal que perseguía desde los 18. Aún así, conservé mi viejo sedán destartalado para el trabajo. Olía a polvo, vibraba cuando arrancaba y la radio funcionaba solo cuando parecía animarse, pero nunca fallaba al encender. La Silverado U era para mí, el sedán para todo lo demás. Cuando al fin tuve un par de días libres, conduje hacia Tulsa. Vivo en un pequeño dúplex en el lado sur de la ciudad, lo suficientemente cerca como para visitar a mis padres, pero no tanto como para perder aire. Esa tarde, al entrar en su entrada, el sol golpeaba la pintura azul y la hacía brillar. No había apagado el motor cuando la puerta principal se abrió y Travis salió, despeinado, en sudadera y sandalias, como si hubiera despertado al mediodía. Sus ojos se clavaron en la camioneta. «Oh, maldita sea», dijo sonriendo de esa manera que usa cuando quiere algo. «Entonces, ¿cuándo me la prestas?» Nada de felicitaciones. Nada de alegría genuina. Solo la misma actitud de siempre, exigir lo que nunca estuvo dispuesto a ganarse. Se puso a caminar alrededor de la camioneta como si fuera un inspector con autoridad. Yo me apoyé en la puerta y le respondí con voz seca. «Claro, justo después de darte mi número PIN». Se rió creyendo que era una broma. Yo no me reí. Intentó abrir la puerta, pero presioné el seguro antes de que tocara la manija. «Relájate», dijo. «Solo quería ver el interior». «Puedes admirarlo desde ahí», respondí. Parpadeó, confundido, incapaz de procesar que le pusieran un límite. Para él, mis cosas siempre habían sido una extensión de sus caprichos. En ese momento salió mi madre Marlene, con una sonrisa exagerada que reservaba para animar a Travis, y detrás de ella apareció mi padre Earl, evaluando la camioneta como si ya estuviera considerando para quién sería útil, y no era para mí. Ese gesto lo conocía bien. Lo vi cada vez que llegué a casa con herramientas nuevas o botas de trabajo pagadas con mi propio esfuerzo. Mi padre murmuró. «Parece cara». «Parece ganada», respondí. Travis intervino como si tuviera voto en la compra. «Está buena. Y yo me vería bien manejándola». «Por suerte jamás lo sabrás», le contesté. El gesto de molestia le duró apenas un segundo antes de disimularlo con otra risa falsa. Él jamás soltaba un deseo, solo lo guardaba para repetirlo después desde otro ángulo. Mi madre bajó las escaleras para abrazarme mientras hablaba rápido, insistiendo en que Travis solo estaba bromeando. Mi padre seguía observando la Silverado con esa mezcla de juicio y cálculo. Y Travis, otra vez a mi lado, remató. «¿En serio? Deberías dejarme manejarla al menos una vez. Como bautizo. El día que pagues una sola factura de mi vida», le dije. No respondió, lo cual significaba que había guardado esa frase para usarla cuando le conviniera. Con el atardecer encima, la presión habitual volvió a hundirse en el ambiente. Esa sensación que siempre aparecía al cruzar esa puerta, como si me recordaran mi rol asignado. Sabía que esa visita no iba a mantenerse tranquila por mucho tiempo. Crecí en una casa con reglas invisibles que todos conocían. Mi padre, es suboficial del ejército, confiaba en el volumen como método para resolver cualquier problema. Daba órdenes en la cocina como si estuviera dirigiendo un pelotón. Mi madre, en cambio, nunca gritaba, prefería la decepción como arma. Bastaba con que dijera «¿Quieres ver a tu padre molesto?» o «Travis te admira», para que uno terminara sintiéndose culpable. Yo trabajé desde niño porque nadie jamás me dijo lo contrario. A los 10 cortaba césped, a los 13 repartía periódicos antes de clases y a los 16 descargaba mercancía en un almacén mientras otros chicos pensaban en universidades. Nadie se sorprendía. Para mi padre, incluso era insuficiente. Travis, en cambio, vivía sin consecuencia alguna. Si olvidaba tareas, la culpa era del profesor.
Si rompía algo, era energía infantil. Si mentía, era creatividad. Si cometía un desastre, lo cual pasaba seguido, buscaban cualquier excusa que lo librara. Una vez destrozó un kart en el patio porque decidió derrapar sobre pasto húmedo. Nadie lo castigó, mi madre lo llevó a comer helado, para tranquilizarlo. Yo pasé el fin de semana reparando la cerca y enderezando el kart con herramientas que yo mismo había comprado. Aún así, Travis presumió a todos que él lo había arreglado. Otro día robó la bicicleta de un chico del vecindario, la pintó y la usó como si fuera suya. Cuando el dueño vino a reclamar, mi padre escribió un cheque sin siquiera mirar en mi dirección, aunque Travis trató de culparme frente a ellos. Para mi padre, su hijo menor era inocente por naturaleza, y yo, como mayor, era responsable de todo. Crecí sabiendo perfectamente cuál era mi papel en la familia, ser el culpable automático de todo y la solución gratuita para cualquier problema que apareciera. En la escuela pasaba lo mismo. Si yo llegaba con una calificación de A, mi padre preguntaba por qué no había sido una I. Si Travis traía a casa un C, lo colocaban en el refrigerador como si hubiese ganado una beca. Mi madre repetía frases como, Travis se esfuerza tanto mientras me miraba como esperando que lo aplaudiera. A los 17 años, cuando compré mi primer juego de herramientas con el dinero que había ganado apilando pallets, Earl Whitaker simplemente dijo. Bien. Ahora también puedes arreglarle las cosas a Travis. No lo dijo como un chiste. Era una orden. En esta casa, mi trabajo era propiedad familiar, y Travis contaba como familia 2 veces. Cuando terminé la secundaria ya tenía claro cómo funcionaba todo. Me fui directamente a trabajar a distintos sitios de obra porque quedarme significaba dedicar mi vida a sostener a alguien que ni siquiera intentaba levantarse por sí mismo. Travis permanecía en casa porque así nunca tenía que enfrentar nada. Mis padres lo protegían, lo justificaban, lo celebraban simplemente por existir. Nunca sentí celos. Solo me preguntaba por qué criarían a alguien sin dejarle aprender a ganarse nada. Con el tiempo entendí lo esencial, ellos nunca criaron a 2 hijos. Criaron a un príncipe, Travis, y a un animal de carga, yo, Colton Whitaker. Mi función no era crecer ni avanzar, sino mantenerlo cómodo mientras él atravesaba la vida sin esfuerzo. Nunca lo admitieron, pero tampoco les hacía falta. Se veía en cada lista de tareas, en cada castigo que solo yo recibía, en cada Colton, ayuda a tu hermano, y en cada Travis no lo hizo a propósito. Por eso, cuando Travis miró mi camioneta nueva como si tuviera su nombre grabado en la pintura, no me sorprendió. Era el mismo patrón repitiéndose. Solo que ahora había una diferencia clave, yo ya no tenía 17 años, y no estaba dispuesto a seguir interpretando el papel que me asignaron. 2 días después de llegar de visita, Marlene Whitaker me escribió diciendo que quería una cena familiar tranquila para ponernos al día. No mencionó nada más. Supuestamente era solo una comida normal. Yo sabía que no era así, pero fui igual. Quería ver cuánto tardaban en mostrar sus verdaderas intenciones. La casa estaba exactamente como siempre, el césped irregular, la luz del porche parpadeando como si llevara años pidiendo que la reemplazaran. Dejé mi Silverado estacionada en la calle en lugar de la entrada. No tenía interés en darle a Travis otra excusa para rondarla como un gato callejero. Cuando entré, Travis ya estaba sentado en la mesa, con una sudadera puesta, teléfono en la mano, fingiendo que no llevaba rato vigilando mi llegada por la ventana. Levantó la mirada con esa expresión medio herida y medio soberbia que había perfeccionado desde niño. Hey, murmuró con un tono delicado, como si estuviera recuperándose de un daño que yo mismo le hubiera causado. Mi madre apareció con los platos en las manos, sonriendo demasiado. Nos alegra que estés aquí, cariño. Ha pasado demasiado tiempo. Detrás de ella, mi padre observaba en silencio, brazos cruzados, como si en vez de darme la bienvenida estuviera evaluando si debía empezar a dar órdenes. Travis no habló más, prefería dejar que el dramatismo hiciera su trabajo. Nos sentamos. La conversación superficial duró 30 segundos. No les interesaba dónde había estado trabajando ni qué proyectos tenía. Ellos solo querían llegar al punto. Earl no tardó en comenzar. Tu hermano ha tenido problemas con su auto. Ya lo sabes. Está fallando mucho. Miré a Travis, quien soltó un suspiro ensayado, con los hombros caídos, modo príncipe herido activado. Mi padre continuó. Tú estás bien allá afuera. Buen sueldo, buenas horas, puedes manejarlo. Mi madre tomó aire como si estuviera a punto de ponerse a llorar. Ni siquiera esperó mi respuesta. Travis solo necesita algo confiable, Colton. Ha tenido un año tan difícil, tú sabes lo sensible que es. Travis bajó la cabeza, manos juntas, aspecto de mártir perfecto. Entonces Earl soltó lo que habían venido a decir. Creemos que lo razonable es que le entregues la camioneta. Sin rodeos. Sin pedir. Solo imponiendo. Yo no parpadeé.
No. Mi madre se llevó las manos a la boca. Travis levantó la cabeza de golpe. Mi padre se tensó. Dejé el tenedor a un lado. La pagué yo. Me la quedo yo. Punto. Mi madre limpió una lágrima. Por favor, hijo, somos familia. Tu hermano necesita un empujón. Travis añadió en voz casi inaudible. No sería para siempre, solo hasta que me estabilice. Negué con la cabeza. Esa camioneta es mía. El rostro de Earl se endureció. Cambió al tono que usaba cuando pensaba que el respeto era obligatorio. No seas egoísta, Colton. Tu hermano necesita ayuda. Tú no necesitas ese vehículo tanto como él. Una cosa es necesitar transporte, respondí, y otra es necesitar lo que pertenece a otro. Mi madre sollozaba. Travis intentaba verse frágil. Earl se inclinó, voz baja pero afilada. ¿Así que ahora crees que estás por encima de esta familia? ¿Crees que porque recibes un buen cheque puedes hablarnos así? Lo miré directamente. No. Pero tampoco voy a regalar lo que gané solo porque ustedes no saben decirle que no a Travis. La mandíbula de mi padre se tensó. Es tu hermano. No soy su tutor. Mi madre estiró la mano sobre la mesa, como queriendo agarrar la decisión antes de que cayera. Colton, por favor, solo esta vez haz lo correcto. No hay nada correcto en entregarle mi camioneta, respondí. Fin del asunto. Earl intentó un último recurso, el de la autoridad incuestionable. Cuida cómo hablas en esta casa. Estás olvidando tu lugar. Le dediqué una media sonrisa fría. Mi lugar está detrás del volante de mi propio vehículo. El gesto de Travis cambió al instante. No estaba acostumbrado a que yo cerrara la conversación sin negociar. Murmuró. Siempre te crees mejor que yo. No. Creo que trabajo más que tú. Es diferente. Mi padre empujó la silla hacia atrás, tamborileando los dedos como si decidiera entre gritar o dar un sermón. Mi madre apenas podía respirar entre sollozos. Travis susurró algo sobre no sentirse apoyado, y ella lo repitió en voz alta, presentándolo como prueba. Me puse de pie sin pensarlo demasiado. Para mí, la cena había llegado a su fin, aunque mi madre reaccionó como si yo hubiese anunciado un desastre. Apretó su servilleta con tanta fuerza que pensé que iba a romperla, su gesto solemne muy similar al de una persona recibiendo malas noticias. Mi padre, fiel a su papel de autoridad incuestionable, aprovechó para dar un último sermón. Vas a lamentar esta actitud, Colton, declaró con una seriedad exagerada, como si fuera un juez dictando sentencia. No me detuve ni por un segundo. Caminé hacia la puerta con calma. Lo único que lamento, dije sin volverme, es haber conducido hasta aquí. No quise escuchar otra palabra y tampoco me interesaba su reacción. Cerré la puerta a mis espaldas y dejé la casa de los Whitaker atrás, sintiendo que el aire se volvía un poco más ligero. Conducir hasta mi dúplex en la zona sur de Tulsa siempre era un recordatorio de que, a diferencia de mi familia, yo había construido algo con esfuerzo propio. Al estacionar, apagué el motor de la camioneta y me quedé unos segundos mirando el frente de la vivienda. No era un palacio, pero era mío. Saqué las cajas que tenía guardadas en el asiento trasero, cámaras de seguridad para la entrada y el camino de acceso. Las había comprado hacía semanas, pero nunca había sentido urgencia alguna por instalarlas. Esa noche, sin embargo, sentí que era el momento exacto. Las monté con precisión, sin prisas y sin dudar, siguiendo una lógica que entendía demasiado bien. No lo hacía porque tuviera miedo, sino porque conocía el ciclo. Cuando Travis no obtenía lo que quería, insistía sin descanso, y mis padres hacían lo imposible por respaldarlo, sin importar a quién tuvieran que manipular en el proceso. Yo solo estaba adelantándome. Esa intuición resultó correcta mucho antes de lo que imaginé. 2 días después recibí un mensaje inesperado de mi prima Savannah. ¿Vienes al cumpleaños de la abuela en casa de la tía? Savannah no era de dramatismos ni de intrigas familiares, así que asumí que simplemente quería confirmar mi asistencia. Mis padres no habían dicho nada al respecto, pero aquello tampoco era extraño. Desde que era niño, ellos filtraban la información de acuerdo a lo que les convenía, se guardaban lo que no querían compartir y exageraban lo que les servía para controlar. Decidí ir de todos modos. Llegué justo a la hora indicada. El camino de entrada de la casa estaba lleno de autos, otros más se extendían por la vereda. Las luces encendidas, el ruido de conversaciones y la presencia de varios familiares sugerían un verdadero evento. Tomé un pastel que había comprado camino al lugar y crucé hacia la puerta pensando que, quizá por una vez, la familia se había reunido por una razón agradable. Pero bastó entrar para entender que todo era una fachada. El ambiente adentro estaba completamente desprovisto de elementos festivos, no había globos, ni pastel, ni regalos, ni siquiera un espacio preparado para cantar cumpleaños. En su lugar, habían acomodado sillas en un gran círculo que ocupaba la sala entera. Cada asiento estaba ocupado por algún familiar, tías,
Tíos, primos, algunos que no veía desde hacía meses, otros que apenas recordaba. Todos tenían la misma expresión rígida, expectante, como si estuvieran presenciando una conferencia. La abuela, teóricamente la homenajeada, brillaba por su ausencia. Tía Loretta habló primero, carraspeando. Tu abuela no se sintió bien para venir esta noche. La frase sonó recitada. Entonces los vi, Earl y Marlene Whitaker, parados al fondo de la sala como si fueran presentadores listos para introducir un programa. Y más cerca, en una silla ligeramente apartada, estaba Travis, inclinado hacia adelante como un mártir recién caído en desgracia, con las manos entrelazadas teatralmente. No era un cumpleaños. Era una emboscada cuidadosamente preparada. Escaneé la sala en silencio. Todas las miradas estaban sobre mí. Habían organizado algo que pretendía ser una intervención, aunque ninguno allí presente tenía idea de qué supuesta tragedia se me atribuía. La realidad era transparente, mis padres debieron haber lanzado una versión dramatizada de los hechos, lo suficientemente alarmante para atraer a toda esa gente. Marlene dio un paso al frente. Su voz tembló apenas. Coulter, solo queremos hablar como familia, con calma. Mi padre la respaldó con un movimiento firme de cabeza, adoptando su pose de líder inamovible. Todos estamos preocupados por la situación, declaró con solemnidad. Travis mantenía la mirada baja, como víctima en una telenovela. Era extraño verlo tan contenido. Normalmente disfrutaba de ser el centro de atención, pero esta vez prefería el papel de sufridor silencioso. Respiré hondo. Está bien, dije. Escuchemos. Tía Loretta inició la ronda. Creemos que tus padres han hecho lo posible por apoyar a ambos, pero tú has sido un poco severo. Tío Wayne continuó, como si hubieran practicado el diálogo juntos. Tu hermano está pasando un momento complicado. Necesita estabilidad. Luego un primo intervino. Solo quiere una oportunidad justa. Todos repetían ideas similares, casi idénticas, como si alguien hubiera repartido un libreto. El guión estaba claro, yo era el obstáculo, Travis la pobre víctima. Earl avanzó un paso más, colocándose en el centro. Tu hermano necesita un vehículo confiable para encaminar su vida. Tú estás en una buena posición económica. Puedes ayudarlo. Marlene añadió entre sollozos. Pensamos que, si escuchabas esto de parte de la familia, lo entenderías mejor. Finalmente, Travis levantó la cabeza, actuando su momento más emotivo. No busco aprovecharme de ti, Coulter, susurró con una voz perfectamente modulada. Solo necesito ayuda. Lo dijo como si yo fuera el irracional, el hermano egoísta que impedía el progreso del pobre Travis. Era increíble cómo manipulaban la narrativa. Miré alrededor. Los rostros mostraban expectativa. Querían que yo cediera, ese era el propósito del montaje. Enderecé la espalda. Si todos están aquí para pedirme que entregue mi camioneta, proclamé, elevando la voz solo lo suficiente para ocupar el espacio, pónganse en fila detrás de Travis. La respuesta sigue siendo no. Un silencio cortante cayó sobre la sala. Algunas personas inclinaron la cabeza hacia otro lado, dándose cuenta de lo ridículo del espectáculo. Savannah incluso ocultó una risa detrás de su mano. Tío Wayne masculló algo. Marlene palideció. Earl endureció su postura. Travis dio un leve sobresalto involuntario. Pero yo todavía no había terminado. Movieron a medio árbol genealógico para presionarme. Si quieren ayudar a Travis, cómprenle un bus, una bicicleta o un carro usado. Pero mi camioneta no es una opción. Tía Loretta intentó rescatar el ambiente. Solo queremos mantener la paz, Coulter. Entonces dejen de organizar intervenciones para un adulto que se niega a trabajar, repliqué. Ese comentario fracturó la sala. Tío Clyde se levantó, acomodando su chaqueta. Tal vez esto no fue la mejor idea. Prima Harper habló desde su asiento. Yo no sabía que era por la camioneta. Tu mamá no lo explicó así. Varias cabezas asintieron. Marlene intentó recuperar el control. Está tergiversando todo. La corté. No tergiverso nada. Ustedes mintieron para traerme. Usaron a la abuela como excusa. Y, además, hicieron perder el tiempo a todos. Earl apretó tanto la mandíbula que se le marcó el músculo. Hablamos de responsabilidad familiar. Caminé hacia la salida. La responsabilidad familiar no implica regalar mis pertenencias solo porque Travis no sabe comportarse como adulto. Nadie más habló. Ninguno intentó detenerme. Salí de la casa, entré al viejo sedán que había llevado para evitar conflictos, y me fui sin mirar atrás. De regreso en mi dúplex, mientras procesaba lo ocurrido, recibí un mensaje de Savannah. Solo para que lo sepas, tus padres planearon todo junto con Travis. Incluso tenían notas escritas con los puntos que debían mencionar. Segundos después envió otro. La mayoría no sabía de qué trataba. Dijeron que estabas inestable.
Fue una mentira total. Agradecí la honestidad y dejé el teléfono sobre la mesa. No me sorprendía. Esa emboscada no había buscado diálogo, había sido una operación para doblegarme. Pero su intento solo confirmó lo que siempre había visto: si Travis deseaba algo, mis padres eran capaces de manipular, mentir y arrastrar a toda la familia para conseguirlo. Y si eso no bastaba, tenían un plan peor guardado. El jueves por la mañana encontré un sobre grueso en el buzón. Lo abrí de inmediato. Era una demanda. El encabezado llevaba los nombres de Earl y Marlene Whitaker. El contenido parecía escrito por alguien que vivía en un mundo en el que yo existía únicamente para suministrarle bienes a mi hermano menor. Afirmaban que había un acuerdo familiar, que la camioneta estaba destinada a Travis, que yo la estaba reteniendo de manera injusta. Una colección de versiones distorsionadas, inventadas para justificar lo injustificable. En la página final, las firmas de mis padres. Travis no figuraba por ninguna parte. Era evidente, prefería mantenerse al margen para no comprometerse con una mentira descarada. Que otros se ensuciaran las manos, él solo tenía que seguir interpretando al mártir. No perdí tiempo fingiendo sorpresa. Tampoco me molesté en aparentar enojo. Ya lo habían intentado todo, primero culpa, después un ataque coordinado, y ahora recurrían a un recurso más sofisticado, una demanda. En el fondo, era el mismo chantaje de siempre, solo que con una envoltura legal. Lo primero que hice fue llamar a Carter Boone, un abogado que un compañero de trabajo me había recomendado con absoluta seguridad. Carter rondaba los 30 y tantos, voz firme, mirada que no parpadeaba, y un estilo profesional que dejaba claro que no toleraba tonterías. Le resumí la situación, y tras escucharla completa, su primera frase fue un diagnóstico perfecto. Tus padres han perdido el juicio, pero el papeleo suele darle valor a las ideas más absurdas. Envíame todo. Se lo mandé. Carter presentó la respuesta inmediatamente y comenzó la etapa de descubrimiento. Con el paso de las semanas, el intercambio legal se volvió casi rutinario, y allí fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes. Mis padres no tenían ninguna prueba. Ni un correo, ni un mensaje, ni un papel que respaldara que existía algún tipo de acuerdo, porque no existía. Su argumento entero se sostenía en entendimientos familiares, que podrá sonar emotivo, pero no sirve en un tribunal. Carter, mientras revisaba los documentos, comentó con calma. Están buscando una confirmación que jamás van a encontrar. Déjalos gastar energía. Y entonces, apareció la filtración familiar. Savannah, una prima que llevaba tiempo harta de la manipulación, me envió una carpeta repleta de capturas del grupo de chat que mis padres y Travis usaban para coordinar el intento de emboscada. Tenían hasta un guión, que debía decir cada pariente, como fingir preocupación por Travis, qué tono emocional adoptar, un desastre organizado. Luego, Savannah agregó algo aún mejor, mensajes privados donde Travis hablaba sin filtros. En uno escribió: me quedo con la camioneta de Colton. Él va a ceder. Mamá y papá van a obligarlo a hacer lo correcto. Él tiene dinero. No la necesita. Era evidencia pura, directa, humillante. No demostraba necesidad, demostraba derecho imaginario, arrogancia y planificación. Carter añadió todo eso al paquete de descubrimiento con una sonrisa mínima, de esas que dicen este caso ya está muerto. Llegó el día de las deposiciones, y el primero en pasar fue Travis. Entró con un aspecto tan exagerado que parecía estar interpretando un papel de víctima en un anuncio dramático, suéter enorme, cabello revuelto de forma estratégica, ojeras que parecían dibujadas. Cada respuesta venía acompañada de un suspiro teatral o frases del tipo: estoy haciendo lo mejor que puedo. Ha sido un año muy difícil para mí. En cuanto Carter le preguntó si tenía alguna evidencia de ese supuesto acuerdo familiar, Travis parpadeó como si intentara fabricar lágrimas. No estaba escrito, susurró. Era algo emocional. Todos lo sabíamos. Carter mantuvo la compostura. ¿Entonces, no tiene documentación alguna? Travis dejó caer una lágrima que ni siquiera alcanzó su camisa. Colton siempre ha sido el fuerte. Yo soy el sensible. Mamá y papá dijeron que equilibrarían las cosas. Él lo sabe. Lo observé desde mi asiento. La actuación era tan mala que hasta el ritmo de su respiración sonaba ensayado. Carter deslizó una hoja impresa hacia él. ¿Este mensaje es suyo? Travis miró el papel. El texto era inconfundible: me quedo con la camioneta de Colton. Quedó paralizado. Era una broma, balbuceó. Entiendo, dijo Carter, sin alterar el tono. ¿Y este otro? Empujó la siguiente página: mamá y papá lo van a obligar a hacer lo correcto. El silencio se volvió pesado. Incluso la mecanógrafa detuvo el tecleo por un instante. La interpretación de Travis se desmoronó y apareció su verdadera expresión, el enojo de quien siempre ha recibido todo sin esfuerzo y ahora está contra la pared.
Después les tocó el turno a mis padres. Earl Whitaker intentó adoptar un aire solemne, como si estuviera dando un discurso motivacional, hablando sobre valores familiares, reglas no escritas y mi supuesto deber como hijo mayor. Carter lo dejó extenderse hasta que terminó su monólogo, y entonces lanzó la pregunta clave. ¿Tiene alguna evidencia escrita de este acuerdo? Earl se tensó. No estaba escrito. Era algo entendido. ¿Entendido por quién? El silencio respondió por él. Mi madre, Marlene Whitaker, intentó otra táctica, lágrimas y culpa. Dijo que Travis necesitaba un nuevo comienzo y que la camioneta representaba equilibrio dentro de la familia. Cada vez que hablaba, me miraba como si yo fuera el traidor por no someterme. Carter fue directo. ¿Usted o su esposo dieron dinero, prestaron fondos o realizaron alguna promesa concreta respecto a esta camioneta? No, contestó, casi sin voz. ¿Coulton les dijo alguna vez que planeaba entregarle su vehículo a Travis? No. Para cuando llegó mi turno, su caso estaba sostenido por aire. Me limité a responder con hechos, cuando compré la camioneta, cómo la pagué, por qué conservé mi segundo vehículo, y qué fue lo que mis padres exigieron después. Sin dramatismos, sin adornos. Al terminar, Carter cerró las carpetas, me miró con una seguridad tranquila y dijo: No tienen absolutamente nada. Y ahora nosotros lo tenemos todo. Tenía razón. Aquello no era un caso legal, era un berrinche con papeles oficiales. Semanas después, el día de la audiencia, el juzgado estaba más lleno de lo necesario. Earl y Marlene se sentaron muy rectos, impecables, como si posaran para la foto de un boletín parroquial. Travis, entre ellos, imitaba la misma postura de víctima indefensa que había usado en la emboscada. Hombros caídos, manos entrelazadas, labios fruncidos. Más que un adulto frente a un juez, parecía un niño esperando un premio que cree merecer. Yo me senté con Carter y Boone, tranquilo, preparado y, sinceramente, algo aburrido. En cuanto llamaron el caso, Travis inició su espectáculo. Habló de su año difícil, de su inestabilidad emocional y de cómo la camioneta simbolizaba el apoyo familiar que supuestamente necesitaba. Lo dejé hablar. El juez también. La verdad ya estaba sobre la mesa, y nadie podía ocultarla por más lágrimas falsas que intentaran fabricar. La actuación de Travis en el tribunal fue tan forzada que parecía un mal intento de teatro comunitario. Cada frase venía acompañada de pausas tan estudiadas que era evidente que esperaba algún tipo de reacción dramática del público, como si buscara compasión o admiración donde no había nada que rescatar. Mis padres reforzaron esa puesta en escena con expresiones exageradas, ojos muy abiertos, gestos suaves, voces temblorosas que intentaban transmitir una versión de inocencia más desgastada que creíble. Marlene Whitaker tocaba la esquina de sus ojos constantemente, aunque las lágrimas eran casi invisibles, más bien parecían un gesto programado para generar lástima. Earl Whitaker, por su parte, adoptó un tono mesurado, intentando sonar como un padre sabio que habla desde la razón y la experiencia. Habló de responsabilidades familiares y acuerdos no escritos, conceptos vagos que pretendían justificar un abuso disfrazado de expectativa tradicional. Lo más revelador fue que evitó por completo mirarme, incluso cuando afirmó que yo tenía un deber moral como hijo mayor. Sabía que no podía sostener su propio discurso frente a mis ojos. Pero cuando Carter Boone tomó la palabra, todo ese teatro se vino abajo con una facilidad casi humillante. Carter expuso la situación con precisión quirúrgica, no existía ningún acuerdo, ningún mensaje, ningún documento que respaldara la idea de que yo tenía intención alguna de entregar la camioneta a Travis. Luego presentó las pruebas clave, las capturas de la conversación grupal donde planificaban sorprenderme, los mensajes proclamando derecho preferente, y la estrategia explícita para manipularme emocionalmente. El juez repasó cada impresión lentamente, deteniéndose lo suficiente como para dejar claro que estaba absorbiendo todo con un escepticismo que rozaba la burla contenida. Era obvio que nada de aquello le inspiraba la más mínima confianza. Travis, desesperado por recuperar el control de la narrativa, intentó intervenir 2 veces. Ambas fueron cortadas con firmeza por el juez, que ni siquiera levantó la voz para hacerlo, bastaba su autoridad y la claridad del expediente para ponerlo en su lugar. Cuando llegó el momento del veredicto, el juez inclinó su cuerpo hacia atrás, cruzó los brazos y dejó que un silencio pesado y definitivo llenara la sala. Luego habló con precisión, como quien recita un texto que no admite matices: el caso quedaba desestimado con perjuicio, mis padres y Travis debían cubrir mis costos y los honorarios legales, y no había ni rastro de evidencia que avalara reclamo alguno. La reacción fue inmediata. El rostro de Travis se contrajo como si acabara de recibir un golpe directo al estómago. Marlene dejó escapar un jadeo dramático, demasiado tardío para ser genuino. Earl apretó la mandíbula hasta que los músculos parecieron tensarse como cuerdas a punto de romperse.
Yo simplemente agradecí al juez y estreché la mano de Carter Boone, sintiendo una calma sólida, casi fría. No había euforia, porque nunca hubo incertidumbre. Solo la confirmación de que la realidad finalmente se había expresado en voz alta. Cuando regresé a mi dúplex, estacioné la Silverado en el mismo lugar de siempre. El sol de la tarde caía abajo, dejando sombras largas en la entrada. Apenas cerré la puerta del camión, escuché pasos detrás de mí. Earl avanzaba con esa postura rígida que usaba cuando quería imponer autoridad. No hubo saludo ni ninguna pretensión de cordialidad, se plantó frente a mí, a menos de 1 metro, con la mirada clavada en las llaves que aún tenía en la mano. ¿Crees que esto terminó? Dijo con un tono bajo, cargado de frustración contenida. Ese juez no arregló nada. Me mantuve inmóvil. No respondí, ni cambié mi expresión. Earl interpretó mi silencio como permiso para avanzar. Dio un paso más y estiró la mano hacia mi bolsillo, intentando arrancarme las llaves como si yo fuera un niño y él un padre airado que recupera un juguete. Sus dedos rozaron el borde de mi pantalón, pero antes de que pudiera cerrar la mano, sujeté su muñeca con firmeza. Inténtalo otra vez, le dije, y no te va a gustar con que te quedas. El desconcierto cruzó su rostro apenas un segundo, pero fue suficiente. Se apartó de inmediato, como si mi agarre hubiera sido una descarga eléctrica. Y en ese instante lo vi entender, quizá por primera vez en su vida, que ya no tenía poder sobre mí. Que no podía intimidarme. Que ese capítulo había terminado sin vuelta atrás. Desde la calle, Marlene gritó su nombre intentando sonar indignada, pero su voz temblaba. En el coche, Travis observaba la escena desde el asiento del pasajero, con la misma postura de un niño espiando escondido tras una cortina. Earl sostuvo mi mirada durante un segundo más. «Eres una decepción», escupió finalmente. «Haz fila», respondí. Volvió a su vehículo con pasos tensos, como si fuera él la víctima de alguna injusticia monumental. Se marcharon, y Travis, por supuesto, giró la cabeza para mirar la camioneta hasta que desapareció de su vista. Guardé las llaves, entré y cerré la puerta sin sentir nada más que una serenidad extrañamente práctica. 3 días después, decidí hacer una revisión rutinaria de la Silverado. No había motivo real, solo hábito. Me agaché para revisar la parte delantera y noté algo que no debía estar allí. El cable del sensor de velocidad de la rueda había sido cortado con una precisión quirúrgica. No estaba desgarrado ni doblado, alguien había elegido exactamente el punto que, tarde o temprano, me dejaría varado en un momento inconveniente. Podría haberme detenido en plena autopista, o en algún sitio de trabajo lejos de la ciudad. Esto no era un descuido. Era intención pura. No me alteré. No maldije. Solo saqué mi teléfono y tomé fotos desde todos los ángulos posibles. Después revisé las grabaciones de las cámaras que había instalado semanas antes. Fui noche por noche, minuto por minuto. Travis no apareció. Mis padres tampoco. La persona que lo hizo se acercó desde el pasillo angosto junto a la cerca, el único punto que mi sistema anterior no lograba cubrir. Tenía vigilado el frente, el callejón y la entrada principal, pero no ese corredor lateral que quedaba entre los botes de basura. Así que pasé toda la noche corrigiendo mi error. Reinstalé todo el sistema desde cero, nuevas monturas, cámaras en ángulos más altos, visión amplia de ambos laterales, cobertura completa del camino y del estacionamiento. Creé un cerco visual impenetrable, ningún punto ciego, ninguna sombra, ninguna forma de acercarse al vehículo sin quedar grabado. Cuando terminé, cerré la puerta y me senté en el sofá, consciente de que lo que venía ya estaba marcado por el comportamiento de siempre. Cada vez que Travis no conseguía lo que quería, respondía con más agresión. Cada vez que mis padres se enfrentaban a un límite, presionaban más fuerte. Nada de lo que había ocurrido sugería que hubieran aprendido algo. La mañana en que todo finalmente se desató, el aire estaba tan frío que cada respiración formaba nubes de vapor en el aire, como si el día mismo advirtiera que algo estaba por romperse. Cerré la puerta principal con el mismo gesto automático de todas las mañanas. Llevaba el café en una mano y el bolso de trabajo en la otra, listo para empezar otro día con la misma rutina de siempre. El camino del dúplex estaba tan silencioso como de costumbre, hasta que vi la Silverado. Me quedé inmóvil. Los 4 neumáticos estaban apoyados directamente sobre las llantas, completamente destruidos. No era aire perdido ni desgaste. Eran cortes limpios, rectos, precisos. Quien lo había hecho no improvisó, usó una hoja afilada y la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que quería comunicar. No avancé de inmediato. Observé desde cierta distancia cómo el caucho se abría hacia afuera, como si los cortes hubieran sido hechos con calma, sin prisa. No necesitaba especular, aquello no era vandalismo al azar. Era un mensaje dirigido a mí. Volví a entrar, dejé el café sobre la mesa y abrí la aplicación del sistema de cámaras recién mejorado.
Avancé en la grabación hasta que el detector de movimiento se activó. Y apareció él. Travis. Clarísimo, sin capucha, sin máscara, sin siquiera mirar a su alrededor. Venía por el sendero lateral que yo mismo había recorrido minutos antes. Tenía un cuchillo en la mano derecha, se agachó frente a la camioneta y cortó el primer neumático con un solo movimiento. Sin titubear. Después pasó al segundo, y luego al tercero. En un momento cambió el cuchillo de mano, se limpió la hoja en la manga y siguió con la misma tranquilidad enfermiza. No corría, no intentaba ocultarse, no temía ser visto. Actuaba como alguien que asumía que todo le pertenecía y que yo seguiría en el papel sumiso que mi familia había moldeado para mí durante años. Cuando terminó, contempló la camioneta con la satisfacción de quien cree haber logrado algo trascendental. Luego se marchó sin volver la cabeza. Guardé la grabación, después hice una copia en un disco externo y también me envié otra por correo. 3 respaldos. 0 margen para accidentes. Tomé las llaves de mi viejo sedán y conduje directamente a la estación de policía. Le expliqué al oficial de guardia lo ocurrido. Me pidió evidencia. Le entregué el USB. Apenas presionó play, la expresión de sus cejas hablaba sola. La imagen de Travis cortando neumáticos como si fueran un pastel de cumpleaños no dejaba espacio a interpretaciones. Eso es bastante claro, dijo. Cristalino, respondí. Llamó a otro oficial, quien vio la grabación una sola vez antes de asentir con seriedad. Me informaron que abrirían un caso y que pronto se pondrían en contacto. Presenté mi declaración, firmé los documentos y salí sin sentir rabia ni sorpresa, era puro trámite. Al regresar, vi que el auto de Earl y Marlene Whitaker estaba estacionado de forma descuidada frente a mi casa, como si hubieran llegado a toda velocidad en cuanto Travis les avisó que la policía ya estaba involucrada. Estaban en mi porche cuando me acerqué. Marlene fue la primera en hablar, con una voz artificialmente amable. Colton, cariño, escuchamos que pasó algo. Vinimos a ayudarte. Earl intentó una expresión tranquila, aunque se le notaba forzada. Queremos arreglar esto. Los neumáticos cuestan dinero. Déjanos pagarlos. Entré sin responder. Marlene dio un paso para acercarse, y Earl añadió. Podemos solucionarlo en familia. Y Travis podría usar la camioneta los fines de semana hasta que se estabilice. Así todos ganamos. Ahí estaba, la verdadera intención. No era un gesto de apoyo, era otro intento de quedarse con lo que siempre habían querido. Giré hacia ellos. No voy a venderles fines de semana con mi propiedad. Ese juego terminó. La sonrisa de Marlene se desmoronó de inmediato. El rostro de Earl se tensó. Antes de que respondieran, Travis apareció rodeando la casa. Había estado escuchando. Su expresión alternaba entre enojo y shock. Comprendió que su plan había fallado y que yo no iba a ceder. ¿Llamaste a la policía por esto? Escupió. Tú reventaste mis neumáticos, dije. ¿Qué esperabas? Avanzó con las manos temblorosas. ¿Vas en serio? ¿Por una camioneta? Por mi propiedad destruida por un adulto que debería saber comportarse. Marlene corrió hacia él como si hubiera recibido una herida mortal. Está alterado, no pensaba con claridad. Earl señaló hacia mí. No hace falta llegar más lejos. Retira el reporte. Nosotros lo manejaremos. El reporte ya está presentado, respondí. Y ahí se va a quedar. La mandíbula de Travis se endureció. Sus ojos se afilaron, el papel de víctima se le escapó de las manos. Estás arruinando mi vida. No, dije. La estás arruinando tú solo. Me miró con una mezcla de humillación y pánico, incapaz de comprender que, por primera vez, las consecuencias iban hacia él sin que nadie lo protegiera. Se marcharon sin despedirse, subiendo al auto y acelerando como adolescentes sorprendidos robando en una tienda. Una hora después, comenzaron las llamadas. Primero Travis, llorando, tartamudeando, suplicando. Después gritando, insultando, amenazando, para luego volver a llorar. No contesté ninguna. Dejé que el buzón de voz se llenara. Cuando entró la última llamada, contesté solo para decir. Querías mi atención. Felicidades. Ahora la tienes, con número de caso incluido. Y colgué. En el camino de vuelta, llamé al taller que equipa los vehículos de la obra. Tenían un juego idéntico de neumáticos. Pasé con el sedán, los cargué y regresé a casa. Esa misma tarde, cambié cada uno con mi llave de torsión, trabajando en silencio, sin rabia, solo con claridad. Luego entré y actualicé el sistema de cámaras otra vez, más ángulos, visión nocturna, copias automáticas en la nube y en discos externos. Revisé cada ajuste y guardé todo. Después bloqueé los números de los 3, Earl, Marlene y Travis. Llamadas, mensajes, todo. Eliminado. No quería discutir más ni escuchar excusas. Solo necesitaba paz.
Guardé los documentos del caso en una carpeta y salí para hacer el trámite pendiente. Presenté la solicitud necesaria, respondí un par de preguntas y en menos de una hora tenía la confirmación en la mano. Nada dramático, solo un paso más para dejar todo claro y por escrito. Cuando regresé, la casa estaba silenciosa. La camioneta ya tenía los neumáticos nuevos, las cámaras cubrían cada ángulo y no había rastro del caos del día anterior. Me quedé un momento en la entrada, respirando tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la situación estaba realmente en mis manos. No pensé en si volverían a llamar, ni en si buscaban una disculpa. Eso ya no era asunto mío. Cerré la puerta, puse la carpeta sobre la mesa y seguí con mi día. Lo único que importaba era esto. Mi vida, desde ese punto en adelante, iba a tener límites. Y ellos acababan de aprenderlo.